Muy buenas, ¿cómo están ustedes, estudiantes? Bienvenidos al primer tutorial de inecuaciones lineales. Para este caso, todos aquellos estudiantes que necesiten ver lo que son teoría de intervalos e inecuaciones lineales, pues están invitados a ver este video. Esta clase está dirigida principalmente a los estudiantes de cuarto año de mecánica de mantenimiento de la Escuela Técnica Nueva Venezuela. Sin embargo, todos son bienvenidos. Comenzamos entonces. Vamos a empezar con lo que es términos semejantes, porque nosotros acá, para poder entender cómo se resuelve una ecuación lineal, será importante reconocer cuándo los términos son semejantes y cuándo no. ¿Okay? Por lo tanto, comenzamos lo siguiente. Bien, términos semejantes son todas aquellas expresiones, todos aquellos términos cuya parte literal son la misma. Como podemos observar acá, el ejemplo de términos semejantes, aquí tenemos menos 3x, menos 3x al cubo, 5x al cubo y 0.6x al cubo. Aquí se observa que la parte literal es la misma, x al cubo, x al cubo y x al cubo. No importa cuántos sean los coeficientes que son los que acompañan a la parte literal. Aquí lo importante es que ustedes reconozcan que tienen la misma variable, la misma parte literal. En el caso de lo que cuando no son términos semejantes, como pueden observar en este ejemplo, pues en el primer término tenemos menos 3bx a la 4, en el segundo 5x a la 3 y en el tercero 0.6x a la menos 5. Por lo tanto, allí, aun cuando aparezca la x en cada uno de esos términos, pues quien acompaña no tienen la misma variable, y por otra parte que la x tiene distinto exponente. Para que sea un término semejante, debe cumplir con esta condición que ven acá. Muy bien. Ahora vamos con lo siguiente: adición de términos semejantes. Vamos a prestar mucha atención aquí, muchachos. Fíjense que aquí tenemos nosotros 4 ejemplos. Tenemos 3x a la 2 más 7x a la 2. Si aplicamos la regla suma, si no es igual se suma y se conserva el mismo signo. Tenemos entonces 10x cuadrado menos 5x a la 5 menos 5x menos 3x a la 5, pues son términos semejantes porque cumple con el hecho de que son x a la 5 con x a la 5. Entonces, ¿qué hago? Opero los números, aplico la regla suma, ahí los signos son iguales, entonces se suman los números y se conserva el mismo signo, menos 8x a la 5. El siguiente dice 3x, menos 12x a la 3 más 7x a la 3 sería menos 5x a la 3. Y menos 2x a la 4 menos 3x a la 4, como son signos iguales, se suma y se conserva el mismo signo. Entonces de aquí viene lo siguiente: si los signos son iguales, se suman los números, se coloca el mismo signo. Si los signos son diferentes, se restan los números, se coloca el signo de número mayor. Esto es algo que hemos visto en la clase presencial, muchachos. Para este caso, pues tenemos 2x a la 4 menos 3x a la 4. Tiene la misma variable, de cierto modo tienen un término común, un factor común, pero no son términos semejantes. En el caso del otro ejemplo, tenemos menos 5x a la 5 menos 3y a la 5. Tienen el mismo exponente, pero no la misma letra. Entonces, como conclusión, aunque ambas sumas, los exponentes son de variables, son de las variables, son las mismas, pues las variables no lo son. Por lo tanto, no son términos semejantes y no se realiza ninguna operación. Muy bien, vamos a lo que son teorías de intervalos. Vamos a ver lo que son intervalos, cuáles son los tipos de intervalos y ejercicios, por supuesto. Entonces, a ver, ¿qué es un intervalo, muchachos? Un intervalo no es más que el conjunto de valores que hay, o el conjunto de elementos que hay entre dos valores, fronteras. En este caso las fronteras son A y B.
El conjunto de números que están entre A y B en la recta real es lo que nosotros llamamos intervalo. Ahora, ¿qué tipo de intervalos van a ser? Bueno, van a ser, depende, número uno, depende de la frontera, del tipo de frontera, si son abiertas o cerradas. ¿Qué significa que sean abiertas? Bueno, ya nosotros lo vamos a explicar ahora. Entonces, si son cerradas, vamos a colocar siempre corchetes, si son cerradas. Este es el conjunto de elementos que hay entre A y B, incluyendo A, incluyendo B. Si son fronteras abiertas, entonces se coloca paréntesis. Entonces, estos son el conjunto de elementos que hay entre A y B, excluyendo A y excluyendo a B. Pendiente con esto. Los paréntesis ustedes pueden denotarlos de esta manera. Y esta notación que está acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber cómo expresarlo en lo que es la desigualdad como tal? Bien. Miren cómo se escribe, muchachos. Así se escribe la desigualdad. Entonces, si esa desigualdad, como observamos acá, apunta hacia la derecha, decimos que es mayor que. Pero si tiene un igual allí, decimos mayor o igual que. En el caso de que si apunta hacia la izquierda sería menor que, entonces aquí sería menor o igual que. En el caso de la igualdad sería igual y diferente, con la línea así oblicua atravesada. Entonces, vamos acá a lo que son los intervalos. Como lo decíamos ahorita, tenemos intervalos finitos e infinitos. ¿Qué son intervalos finitos? Son aquellos intervalos en donde tienen un principio y un fin. Es decir, van desde A hasta B. Ahora, dependiendo si son abiertos o cerrados, abiertos por la izquierda o cerrados por izquierda, abiertos por la derecha, cerrados por la izquierda, depende. Por ejemplo, si es un intervalo que es cerrado, entonces entre A y B, pero ¿qué significa? Incluyendo A, incluyendo B de ese. Si es el otro abierto, entre los elementos que están entre A y B, pero excluyendo A y excluyendo B. Y aquí tenemos nosotros una combinación. En este caso A es abierto y B es cerrado. Entonces son los números que están entre A y B, excluyendo A, pero incluyendo a B. Y aquí es al contrario. Pero estos son los intervalos finitos. Fíjense, tienen un principio que es A y un fin que es B. En el otro caso de los otros tipos de intervalos, son intervalos infinitos, porque tienen un principio, pero no tienen un fin. Ahora va a depender siempre si ese principio es abierto o es cerrado. Si va desde ese valor hasta el más infinito, o si viene desde menos infinito hasta ese valor. Entonces aquí también aplica la condición: si es paréntesis, excluye la frontera; si es corchete, la incluye. Entonces estos son intervalos finitos e infinitos. ¿Cómo son los finitos? Tienen principio y tienen fin. ¿Cómo son infinitos? Tienen principio, pero no tienen fin. Muy bien. Vamos a explicar lo que es el lenguaje de conjunto, la notación de conjunto de los intervalos. Aquí dice, se lee, el intervalo A va a ser igual, entonces, X que pertenece a los números reales, esa línea oblicua, slash, se dice tal que, entonces aquí indica el intervalo. El principio, como vemos acá, es -1 y el final es 2. Ahora, este menor que ven aquí y este menor igual va a indicar que, bueno, si es menor solamente es abierto, es -1, y si es mayor es abierto, y si es el otro, la otra frontera que tiene menor igual, es cerrado. Es cerrado. Y como nosotros, disculpen, y como nosotros pues podemos notar eso
Lo podemos notar de la siguiente manera. Ya vamos a conectar la diapositiva. Muy bien. ¿Y cómo denotamos la diapositiva? Aquí está. Se representa analíticamente de esta forma. Este es el conjunto de los números que están entre -1 y 2, pero excluyendo al -1, fíjense que hay un círculo, y incluyendo al 2. ¿Ok? Vamos a ver lo que son operaciones de conjunto. Vamos a ver lo que son las operaciones de conjunto. Vamos a lo que es la unión. A ver, aquí nosotros tenemos dos intervalos que están unidos y se representa con este símbolo que están entre esos dos intervalos. El primero va entre A y B y el segundo va entre B y D. Entre B y D. Muy bien, entonces enfoquémonos acá. El primero va entre A y C y el otro va entre B y D. Esa es la conexión, el rojo y el azul. Entonces, cuando nosotros llamamos unión, estamos diciendo que es el conjunto de los números que están entre dos intervalos, pero nosotros incluimos todos los elementos no comunes que pertenecen a ese intervalo. Entonces, cuando yo uno el intervalo AC con el intervalo BC, vamos a obtener que la unión de ellos va entre A y D. Esto es lo que se llama unión. Vamos acá lo que es intersección. La intersección no es más que el conjunto de los números comunes entre los dos intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo AB y el intervalo BD. Entonces, fíjense, cuando nosotros unimos estos dos intervalos, solamente los que pertenecen a la vez a un intervalo y otro. Entonces, ese segmento de números que cumple con esas dos condiciones, que están aquí y están allá, que son comunes, entonces esos son los que vamos a marcar de esa manera. Cuando hagamos el ejercicio le vamos a indicar cómo es que debe hacerse. Ok. Vamos a verlo aquí de una mejor forma. Esta notación que ustedes ven allí, estos corchetes, al revés que ven acá, lo vamos a tomar en cuenta como si fuesen intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos observar la unión de intervalos. El intervalo A va de -3 a 5, excluyendo el -3 e incluyendo el 5. Como pueden ver, el azul. Y el intervalo B va desde 2 hasta 8. Cerrado por la izquierda y abierto en ambos sentidos. Se me piden hallar la unión entre A y B. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando yo uno los dos intervalos, entonces va de -3 hasta 8. Pero es importante que nosotros notemos una cosa. De -3 hasta -8. Fíjense. El 5 incluye, pero el 2 excluye. Por lo tanto, aquí debería ser menos el número 2. Hay que hacer esa acotación ahí. ¿Ok? Esa es lo que es la unión. Vamos con la intersección. La intersección, como les dijimos ahorita, no es más que el conjunto de los números que están entre el conjunto de los números que son comunes de ambos conjuntos. ¿Dónde cumplen esa condición? Si nosotros rayásemos el conjunto A en un sentido y rayásemos el conjunto B en otro sentido, entonces la intersección, que nosotros la denotamos con ese símbolo, con esa U así al revés, al contrario,
nos da que va entre 2 y 5. Muy bien. Entonces, esta primera parte, nosotros hablamos acerca de lo que es teoría de intervalos. Espérenos entonces, nos vemos en el siguiente video donde vamos a explicar ya como tal lo que son las inecuaciones lineales. Entonces, los esperamos.